días, alumnos de sexto de primaria. Soy el profesor Erison Díaz, el profesor de trigonometría, y hoy vamos a ver ángulo trigonométrico 1. ¿Qué es el ángulo trigonométrico? Es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado origen, desde una posición inicial hasta otra posición final. Muy bien, alumnos, entonces podemos determinar un ángulo trigonométrico como la rotación, ¿sí?, alrededor de un punto fijo llamado origen, ¿sí? Quiero que miren en esta parte. Tenemos aquí el lado OA, que viene a ser el lado inicial, y tenemos acá el lado B, que es el lado final. Podemos ver que este ángulo comienza aquí y termina aquí. Igualmente, aquí en este ángulo tenemos que el lado inicial sería el OA y el lado final sería el OB. Este ángulo comienza de aquí y termina aquí. Bien, ahora, en estos dos ángulos la diferencia es el sentido. Aquí vemos que este ángulo de aquí tiene un sentido antihorario y acá tiene un sentido horario. ¿Y por qué se dice antihorario y por qué se le dice horario? Muy bien. Se le dice sentido antihorario, ¿por qué? Porque va en contra de las agujas del reloj. Y se le dice sentido horario, ¿por qué? Porque va tal como van las agujas del reloj. Las agujas del reloj van de esta manera. Las agujas, cuando tú lo llevas en sentido contrario, sería lo opuesto, ¿no? Ahora, tenemos acá una observación. Si el ángulo tiene rotación antihoraria, la medida del ángulo es positivo. Si el ángulo tiene rotación horaria, la medida del ángulo es negativo. Muy bien, entonces como podemos apreciar aquí en el ángulo positivo, como es sentido antihorario, acá tenemos positivo, y en el ángulo negativo tiene sentido horario, sería acá negativo. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Acá tenemos dos ejemplos. Para poder resolver estos dos ejemplos, ¿sí?, o ejercicios similares a estos, yo recomiendo bastante que todos los ángulos en la gráfica estén en un solo sentido. De preferencia que estén en el sentido antihorario. Muy bien, así que bueno, vamos a resolver el ejemplo A. El ejemplo A, tenemos acá, nos dice, calcula el valor de X. Para calcular el valor de X, tú tienes que darte cuenta que este ángulo de acá está en sentido horario. Y la recomendación que les dije era que todos los ángulos lo pasaron a sentido antihorario. Entonces, vamos a pasar este ángulo a sentido antihorario. Apreciemos acá en esta gráfica, ¿sí?, que este ángulo de acá que estaba en sentido horario, ya lo hemos pasado a sentido antihorario. Al pasar a sentido antihorario, vemos que el ángulo que era menos 4x ha cambiado de signo, ahora es 4x. En este caso sería positivo. No se puede apreciar el signo, pero se sobreentiende que está ahí, sería signo positivo. Entonces ahora tenemos que el ángulo de 80 grados más el ángulo de 4x en sentido antihorario sería 180. ¿Y por qué 180? Porque todo este ángulo de aquí es un ángulo llano y el ángulo llano es de 180 grados. Entonces tenemos 80 más 4x, 180 grados. De esta manera el 80 pasa al otro lado en forma negativa, ¿sí? Entonces sería 180 menos 80, 100 grados, y este 4 va a pasar a dividir. Sería 100 entre 4, 25 grados. Entonces tenemos que el X vale 25 grados. Ahora vamos a ver el ejemplo B, que te dice, determina el valor de X. Podemos apreciar nuevamente que en este ejercicio vemos que los ángulos están diferentes, ¿no? Vemos que este de acá está en sentido antihorario y el de acá está en sentido horario. Recomendación nuevamente es que ustedes pasen todos los ángulos a sentido antihorario, ¿sí? Entonces lo único que tenemos que cambiar de sentido sería este ángulo de acá, el de menos 50 grados. Entonces, al cambiarlo de sentido, ¿sí?, vamos a apreciar aquí esta gráfica. Bien, ya le he cambiado el sentido al sentido antihorario y el menos 50 grados ahora viene a ser 50 grados.
cambia de signo, de acá de negativo pasa a positivo. Muy bien, ahora tenemos estos dos ángulos, el de aquí 10 grados más 2x y 50 grados. Tenemos los dos ángulos en sentido antihorario. Ahora, quiero que tú te fijes en este cuadradito. Este cuadradito nos indica que este ángulo es un ángulo recto. Y el ángulo recto vale 90 grados. Entonces, al sumar 10 grados más 2x más 50 grados, nos tiene que dar 90 grados. Entonces 50 más 10 es igual a 60. Este ángulo de 60 grados pasa al otro lado restando y te quedaría 90 menos 60, que es 30 grados. Ahora 2x es igual a 30 grados y este 2 va a pasar a dividir. Sería 30 entre 2 es igual a 15 grados. Muy bien, alumnos, de esta manera tenemos que equivale a 15 grados. Y bueno, ya hemos visto dos ejemplos. Así que vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. Aquí ya tenemos la sección de ejercicios. Tenemos el problema número 1 que nos dice: determina el valor de x. Podemos apreciar que en este ejercicio tenemos tres ángulos. ¿Sí? Tenemos acá el 30 grados y menos 2x. Bueno, recomendación, como les había dicho anteriormente, era que pasemos todos los ángulos de forma antihoraria, ¿no? Vamos a ver, este ángulo de acá ya está en sentido antihorario, el de aquí también, pero el de acá no. Entonces, este ángulo de acá, el menos 2x, es el que vamos a cambiar de sentido. Lo vamos a pasar a sentido antihorario. Muy bien, aquí ya le hemos cambiado el sentido, ¿sí? Entonces, menos 2x lo cambiamos de menos a más. Acá sería positivo, ¿no? Entonces sería 2x. Ahora, este angulito de acá me indica que es un ángulo recto, igual a 90 grados. Por lo tanto, la suma de estos tres ángulos sería 90 grados. Aquí está. Resolvemos esta pequeña ecuación. Sería 30 más 30, 60. 60 pasa al otro lado restando. Te quedaría 90 menos 60, 30. Y ahora 2x es igual a 30 y x es igual a 15 grados. Muy bien, ya tenemos que x vale 15 grados. Ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio número 2. Quiero que vean que en esta ocasión, ¿sí? Este ángulo de acá de 90 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un ángulo recto, 90 grados. No vemos ningún ángulo aquí. Entonces lo que nosotros podemos hacer es darle un sentido a esto. ¿Sí? Le vamos a dar un sentido. Aquí está, apreciamos en la figurita, le vamos a dar un sentido antihorario de 90 grados. Ahora, este angulito de aquí está en sentido horario. Le vamos a cambiar de sentido, ¿para qué? Para que los tres ángulos estén en el sentido antihorario y así poderlo resolver. Entonces, lo cambiamos de sentido. Si acá hay menos 5x, ahora acá sería 5x. Tenemos los tres en sentido antihorario, ¿sí? Pero todos esos tres ángulos forman un ángulo llano y el ángulo llano es 180 grados. Por lo tanto, sumamos los tres ángulos y tenemos esto. 50 más 90 más 5x es igual a 180. Entonces acá 50 más 90 es igual a 140 y 140 pasa a restar. Sería 180 menos 140, 40. 5x es igual a 40 y este 5 va a pasar a dividir. Sería 40 entre 5, 8. Por lo tanto, el valor de x es igual a 8 grados. Ahora vamos a ver el problema número 3. Nos piden determina el valor de x. Tenemos aquí un ángulo antihorario y el ángulo horario. ¿Qué vamos a hacer? Hemos visto como en el ejemplo, ¿no? Lo podemos cambiar de sentido. Sí, lo vamos a cambiar de sentido. Aquí vemos la gráfica. Hemos cambiado el sentido. Ahora sería de 50 grados. Vemos que este está en sentido antihorario, el de aquí también. Entonces los tres van a sumar el ángulo que está acá, que es de 90 grados. Por lo tanto tenemos 50 grados más 20 grados más 4x es igual a 90 grados. Sumamos aquí 50 más 20 grados, acá sería 70. Este 70 grados pasa al otro lado restando, sería 90 menos 70 grados, que sería 20 grados. Y bueno, tenemos 4x es igual a 20 grados. Este 4 va a pasar a dividir, sería 20 entre 4, sería 5 grados.
Por lo tanto, el valor de x es igual a 5 grados. Ahora acá tenemos el ejercicio número 4. Nos piden determinar el valor de x. Muy bien, alumnos. Podemos aquí apreciar en este ejercicio que hay tres ángulos. Los tres ángulos, vemos aquí el 4x está en sentido antihorario, el 2x está en sentido antihorario, pero el menos 4x está en sentido horario. Entonces, para poder resolver todo esto, lo vamos a tener que cambiar a sentido antihorario. También quiero que te fijes que todos estos ángulos de acá están alrededor de este punto, ¿sí? Entonces vendría a ser ya casi un ángulo de una vuelta. Vamos a realizar el cambio de sentido, ¿para qué? Para poderlo operar. Entonces, de este sentido horario lo pasamos a sentido antihorario, cambiamos de signo, si acá es menos 4x, ahora sería 4x. Por lo tanto, todos estos tres ángulos van a formar una vuelta, ahora sí. Y los tres ángulos, como van a formar un ángulo de una vuelta, van a formar un ángulo de 360 grados. Entonces tenemos esta ecuación. Tenemos 2x más 4x más 4x es igual a 360 grados. Sumamos aquí 2x más 4x más 4x es igual a 10x. Y 10x es igual a 360 grados. Este 10 va a pasar a dividir, sería 360 entre 10, sería 36. De esta manera tenemos que el ángulo x, el valor de x sería 36 grados. Ahora vamos a ver el ejercicio número 5. ¿Qué nos pide el ejercicio número 5? Nos dice determinar el valor de x. Muy bien, quiero que vean toda esta figurita de aquí. Entonces me piden hallar el valor de x. Bueno, podemos apreciar que el ángulo x está en sentido antihorario, ¿sí? También podemos ver que este ángulo de acá está en sentido horario. Recordemos que si está en un sentido horario y vemos un ejercicio como este, lo vamos a tener que cambiar a sentido antihorario para poderlo resolver. Entonces, este menos 130 grados lo vamos a pasar a sentido antihorario. Y al pasarlo a sentido antihorario, ¿sí? Vemos que se hace 130 grados, cambio de signo. Ahora, quiero que te fijes todo este ángulo de acá. Todo este ángulo de acá está formando un ángulo llano. Y tenemos que el ángulo llano va a ser 180 grados. Entonces, si este ángulo de aquí vale 130 grados y todo este ángulo vale 180 grados, ¿cuánto le faltaría aquí para que sea 180 grados? Entonces sería 180 grados menos 130 grados sería 50 grados. Ahora tenemos que este angulito que faltaba, ¿sí? Miren que también está en sentido antihorario, era de 50 grados. Ahora, quiero que miren este cuadradito. Este cuadradito me está indicando que es un ángulo recto, que es igual a 90 grados. Ahora, vamos a tener una ecuación. Tenemos que este ángulo x más el ángulo de 50 grados, los dos en sentido antihorario, ¿sí? Van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, tenemos esto. Se va a formar esta ecuación. Sería x más 50 grados, sería 90 grados. Miren aquí que es positivo, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos que x vale 50 grados. Muy bien, alumnos. Ahora sí vamos a pasar a una sección. Y esta sección se llama Demostrando lo aprendido. ¿Y qué vamos a ver en Demostrando lo aprendido? Bueno, en esta ocasión yo les estoy dejando 5 ejercicios, ¿sí? Similares a los problemas que hemos visto en este video. Estos problemas también lo puedes encontrar en el PDF que te voy a dejar junto con este video, ¿sí? Para que lo resuelvas en tu casa. En el PDF lo puedes imprimir. Si tienes la posibilidad de imprimirlo, imprímelo, ahí resuélvelo y luego lo pegas en tu cuaderno. Pero si no tienes esa posibilidad de imprimir el documento, yo te recomiendo bastante que todo lo que has visto en este video lo copies en tu cuaderno, lo resuelvas y lo copies en tu cuaderno. Muy bien, alumnos. Bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad, ¿sí? Así que avance con sus cosas, aprovechen muy bien el tiempo.
Muy bien, alumnos, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.